Estaba embarazada de 7 meses, de pie en un salón de baile lleno de 500 personas, observando a su esposo subir al escenario, sonrió, esperando que él le diera las gracias, pero en lugar de eso, tomó la mano de otra mujer y luego anunció, delante de todos, que esa mujer también estaba embarazada de su hijo, mientras su esposa permanecía inmóvil, humillada, borrada. Pero esto es lo que Alexander Grant no sabía sobre la mujer que acababa de destruir, no sabía que ella llevaba años documentando en silencio cada una de sus mentiras, no sabía que su empresa estaba construida sobre fraudes que ella podía demostrar, y no sabía que la abuela de su esposa, la abuela que todo el mundo creía muerta, le había dejado una herencia de $2.000 millones. La esposa a la que había descartado estaba a punto de convertirse en la mujer más peligrosa de Nueva York. Esta es la historia de cómo Olivia Bennet lo perdió todo, desapareció sin dejar rastro y regresó para reducir su imperio a cenizas. Quédate hasta el final, créeme, no quieres perderte lo que viene. El salón de baile brillaba como un palacio sacado de un sueño, lámparas de cristal colgaban de techos decorados con pan de oro, bañando con luz cálida a 500 de las personas más poderosas de Nueva York. El champán corría sin parar, las risas rebotaban en las paredes de mármol, la orquesta tocaba algo elegante e inolvidable al mismo tiempo, mientras los fotógrafos rondaban los bordes de la sala buscando la toma perfecta. Olivia Bennet estaba cerca de la entrada, con una mano apoyada suavemente sobre la curva de su vientre, observando a su esposo moverse entre la multitud. Tenía 30 años, estaba embarazada de 7 meses. Aquella noche debería haberse sentido como una reina. La gala celebraba el trimestre más exitoso en la historia de Grant Financial. Su esposo, Alexander Grant, había construido ese imperio desde cero, y esa noche, el mundo entero estaba allí para aplaudirlo, pero algo no estaba bien. No sabía decir exactamente qué. Era la forma en que la mano de Alexander se había soltado de la suya en cuanto bajaron del coche, la manera en que su mirada pasaba de largo cuando ella hablaba, como en cada fotografía la colocaba apenas un paso detrás de él, como si fuera un detalle secundario y no su esposa. Olivia alisó su vestido azul medianoche y se dijo que estaba siendo paranoica, hormonas del embarazo, cansancio, el estrés de preparar una habitación para el bebé mientras su esposo trabajaba 18 horas al día. Una mujer mayor, cubierta de diamantes, se le acercó con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Señora Grant, qué valiente decisión venir en su estado. Olivia parpadeó. Perdón, el vestido, querida, azul medianoche. Tan atrevido para una mujer embarazada en un evento laboral. La mirada de la mujer descendió hasta su vientre con algo parecido a la lástima. Supongo que algunas esposas sienten la necesidad de recordarles a todos que todavía existen. Antes de que Olivia pudiera responder, la mujer se alejó flotando, dejando tras de sí una nube de perfume caro y una punzada de humillación. Las mejillas de Olivia ardieron, miró alrededor de la sala y, de pronto, fue consciente de las miradas cruzadas, de los susurros escondidos tras las copas de champán. Algo estaba ocurriendo esa noche, algo que todos sabían, menos ella. La orquesta se detuvo, Alexander subió al escenario. Allí arriba se veía imponente, alto, con el cabello plateado a sus 42 años, con esa presencia dominante que hacía que la gente se inclinara hacia adelante cuando hablaba. Olivia se había enamorado de esa confianza una vez, entonces le había parecido seguridad. Ahora, al verlo sonreír para las cámaras, se preguntó si alguna vez lo había conocido de verdad. Gracias a todos por estar aquí esta noche, retumbó la voz de Alexander. El éxito de Grant Financial pertenece a muchas personas, a nuestros inversionistas, a la junta directiva, a nuestro increíble equipo. Olivia sonrió, esperando, seguro que la agradecería. Había pasado 5 años apoyando a ese hombre, sacrificando su propia carrera, permaneciendo a su lado en cada crisis. Estaba embarazada de su hijo. La mirada de Alexander recorrió la sala, pasó sobre ella sin detenerse. Pero hay una persona que merece un reconocimiento especial, una persona que ha sido absolutamente esencial para todo lo que hemos logrado este año. Olivia se enderezó. El corazón le dio un vuelco. Alexander extendió la mano hacia el público. Madison, aclaró la garganta. Quark, podría subir al escenario. El mundo pareció inclinarse. Olivia vio como una mujer se levantaba de una mesa cercana al frente. Joven, hermosa, morena,
Su vestido rojo se ajustaba a sus curvas mientras caminaba hacia el escenario con la seguridad de alguien que había ensayado ese momento. Madison Clark, la directora de Relaciones Públicas de Alexander, la mujer que siempre parecía estar en su oficina cuando Olivia llamaba, la que reía un poco demasiado fuerte con sus chistes en las cenas de empresa. Madison ha sido mi socia en todos los sentidos de la palabra, continuó Alexander, rodeándole la cintura con el brazo. Su visión, su estrategia y su apoyo incondicional han convertido a esta empresa en lo que es hoy, y me enorgullece anunciar que asumirá un papel aún más importante en mi vida. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras destellaron. Olivia no podía respirar. Madison se inclinó hacia Alexander, deslizando su mano perfectamente manicura sobre su pecho, le susurró algo al oído y él rió de verdad. Luego volvió al micrófono. Madison y yo también estamos esperando un hijo juntos. Nuestra familia apenas está comenzando. Las palabras golpearon a Olivia como un puñetazo, dio un paso atrás y se sostuvo de una mesa cercana. Las copas de cristal temblaron. Alguien ahogó un grito. Madison estaba embarazada del hijo de Alexander, mientras Olivia, con 7 meses de embarazo, estaba allí de pie. Su esposo anunciaba el embarazo de su amante frente a 500 personas y una docena de fotógrafos. ¿No es esa su esposa?, susurró una mujer cerca. Lo bastante alto para que Olivia la oyera. Ella también está embarazada, respondió otra voz. Dios mío, esto es brutal. La visión de Olivia se nubló, la sala giró a su alrededor. Desde el escenario, Madison le sonrió. No era una sonrisa cruel, era peor, una sonrisa de lástima, la sonrisa de una mujer que ya había ganado. Todo en Olivia gritaba que corriera, que gritara, que se derrumbara, pero en algún lugar profundo, debajo del shock, la humillación y la destrucción de todo lo que creía conocer, una voz pequeña habló con claridad. No aquí, no delante de ellos, no les darás esa satisfacción. Olivia enderezó la espalda, retiró la mano de su vientre, y con toda la dignidad que pudo reunir, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol, cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. Mantuvo el mentón en alto, la mirada al frente, el rostro cuidadosamente vacío. No lloraría, no tropezaría, no dejaría que la vieran romperse. Detrás de ella, la voz de Alexander continuaba. Agradecía ahora a la junta, a los inversionistas, a todos menos a la mujer que le había dado 5 años de su vida. Nunca dijo su nombre, ni siquiera la miró. Afuera, el aire frío de noviembre golpeó a Olivia como una bofetada. Avanzó 3 pasos antes de que las piernas le fallaran, se apoyó contra la pared de piedra del edificio, jadeando, con todo el cuerpo temblando. Las luces de la ciudad se difuminaban entre sus lágrimas. En algún lugar sobre ella, la música seguía sonando, la gente reía, su esposo celebraba su nueva vida mientras ella estaba sola, en el frío, viendo como todo en lo que creía se convertía en cenizas. Su teléfono vibró, una vez, otra más. El video ya se estaba haciendo viral, las notificaciones inundaban la pantalla, titulares formándose en tiempo real. El CEO de Grant presenta a su amante en una gala, la esposa observa humillada, esposa embarazada abandonada en público. Nueva York reacciona. La otra mujer, la mejora, quien lo llevó mejor. Olivia apagó el teléfono. Apoyó la mano sobre su vientre, sintió al bebé moverse y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a desaparecer, no para siempre, solo el tiempo suficiente para pensar, para planear, para descubrir quién era cuando no era la esposa de Alexander Grant. Un taxi se detuvo, el conductor bajó la ventanilla, la miró, vio su rostro manchado de lágrimas y su vestido de diseñador. ¿A dónde, señorita?, preguntó con suavidad. Olivia dio una dirección, no el ático, no ningún lugar que Alexander conociera. Un sitio seguro, un lugar donde pudiera derrumbarse en privado. ¿Buena fiesta?, preguntó el conductor al arrancar. Olivia rió, sonó rota, oscura, hueca, pero era real. La mejor, susurró, absolutamente la mejor. El apartamento en Queens era pequeño, 2 habitaciones, electrodomésticos viejos, una ventana que daba a un muro de ladrillo, olía a café y a velas de lavanda. Pertenecía a Rachel Moesen, su compañera de universidad y la única persona en la que pudo pensar a las 3 de la madrugada. Cuando el mundo se vino abajo, Rachel había contestado al primer timbrazo, no hizo preguntas, solo dijo, estoy poniendo sábanas limpias, la puerta estará abierta. Ahora Olivia estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, con una taza de té enfriándose entre sus manos,
llevaba 6 horas allí, no había dormido, no estaba segura de volver a dormir alguna vez. Rachel salió de la cocina con unas tostadas y se sentó a su lado. Deberías comer algo por el bebé. Olivia miró la tostada como si fuera un objeto extraño. Anunció su embarazo delante de todos mientras yo estaba allí mismo. Vi el video, todo el mundo lo vio, está por todas partes. La mandíbula de Rachel se tensó. Va a estar bien, vamos a resolver esto. ¿Cómo? La voz de Olivia se quebró. Él planeó esto, no fue un accidente. Quería que la gente viera, quería humillarme en público para que, cuando llegue el divorcio, todos ya piensen que soy la esposa patética que fue reemplazada. Las palabras dolían al decirlas, pero una vez que empezó, no pudo detenerse. Le di 5 años, dejé mi carrera, me metí en su mundo, aprendí a sonreír para las cámaras, a ser la esposa perfecta del CEO, creí que estábamos construyendo algo juntos. Creí que cuando llegara el bebé todo sería diferente. Olivia siempre había querido una familia. Creció en un pequeño pueblo de Ohio, criada por una madre soltera que trabajaba 2 empleos. Soñaba con algo estable, algo seguro, un hogar lleno de calor, cuentos antes de dormir y un amor que no desapareciera cuando las cosas se ponían difíciles. Alexander había parecido la respuesta a ese sueño, mayor, exitoso, seguro. La arrastró a un romance vertiginoso lleno de rosas, cenas en azoteas y promesas susurradas bajo el cielo de Manhattan. Le decía que era su musa, su razón para volver a creer en el amor. Debió haber sabido que era demasiado perfecto. Cuando empezaste a sospechar, preguntó Rachel en voz baja. Olivia cerró los ojos. No quise verlo. Había señales, noches largas que no cuadraban, viajes de trabajo en los que no podía localizarlo durante días, la forma en que empezó a criticar todo lo que hacía. Mi comida no era suficiente. Mi ropa estaba mal. Mi carrera era pequeña e insignificante comparada con sus negocios de miles de millones. Había empezado a llevar un diario, no de manera consciente al principio. Solo pequeñas notas cuando algo que Alexander decía no coincidía con lo que había dicho antes. Una reunión que se movía de martes a jueves. Una cena con clientes que se convertía en un viaje solo a Boston. Números que no encajaban cuando hablaba de las ganancias de la empresa. Pensó que estaba siendo paranoica. Ahora entendía que había estado documentando sus mentiras sin saberlo. ¿Todavía tienes el diario?, preguntó Rachel. Olivia asintió lentamente. Está en mi bolso. Lo tomé sin pensarlo. Eso puede ser importante. ¿Para qué? Para un divorcio. Olivia rió con amargura. Tiene a los mejores abogados de Nueva York. Tiene dinero ilimitado. Ya está controlando la narrativa. Yo soy la esposa embarazada y loca que no supo retener a su marido. ¿Qué oportunidad tengo? Rachel tomó las manos de Olivia entre las suyas. Tienes más de lo que crees, eres inteligente, eres fuerte, sobreviviste creciendo sin nada y construiste una carrera real antes de Alexander. Esa mujer sigue ahí dentro. Olivia quería creerlo, pero la mujer que había salido de ese salón de baile le parecía una extraña, y la que había sido antes, un fantasma. La semana siguiente pasó envuelta en dolor. Olivia no podía comer, no podía dormir, no podía dejar de revivir ese momento, la mano de Alexander alejándose de ella, la sonrisa triunfante de Madison, los susurros extendiéndose por la multitud como veneno. Los medios lo empeoraron todo, los titulares gritaban desde cada pantalla. Fotógrafos acampaban fuera del edificio de Rachel después de que alguien filtrara la ubicación de Olivia. Ella aprendió a mantener las cortinas cerradas, a evitar los espejos, a medir sus días en pequeñas supervivencias. Una comida hecha, una ducha tomada, una hora sin llorar. Las llamadas de Alexander llegaban sin parar, 47 llamadas perdidas en los primeros 3 días. Sus mensajes de voz cambiaban de tono como un manual de manipulación. Primero venía la ira, contesta el teléfono. Tenemos que hablar de esto como adultos. Luego la falsa preocupación. Olivia, estoy preocupado por ti, por el bebé, avísame que estás bien. Y finalmente, las amenazas envueltas en terciopelo. Si no respondes, tendré que asumir que no estás mentalmente estable. ¿De verdad quieres que los abogados se involucren? Olivia no respondió a ninguno. Por primera vez en 5 años, se negó a contestar cuando Alexander Grant llamaba, y en algún lugar dentro de ese silencio, empezó a recuperar algo que había perdido, su propia voz. Déjame decirte algo sobre tocar fondo, porque la mayoría de la gente no entiende lo que significa. Tocar fondo no quiere decir que no te quede nada. Quiere decir que por fin ves con claridad lo que necesitas para sobrevivir. La niebla de la negación se disipa.
las excusas dejan de funcionar. Y tienes que elegir, quedarte abajo o empezar a escalar. Olivia hizo su elección el 7º día, se despertó, miró su reflejo en el espejo del baño de Rachel y apenas reconoció a la mujer que la miraba, piel pálida, ojos enrojecidos, cabello sin peinar, parecía destruida, pero también parecía despierta. Está bien, susurró para sí, está bien, él quiere una guerra. Veamos quién ha estado prestando atención de verdad. Sacó su diario. Páginas y páginas de notas, fechas, números, inconsistencias. Había pensado que estaba registrando su propia paranoia. Ahora se dio cuenta de que había estado construyendo pruebas. Empezó a hacer llamadas, antiguos contactos de su carrera como diseñadora de interiores, colegas que siempre habían sido amables, la esposa de un contador forense que le debía un favor después de que Olivia diseñara su apartamento por debajo del costo, pieza por pieza. Olivia empezó a entender qué había estado haciendo Alexander en realidad mientras ella interpretaba el papel de la esposa hermosa. Quad Financial no estaba prosperando, se estaba hundiendo. La empresa llevaba 2 años perdiendo dinero a borbotones, encubierto con contabilidad creativa y proyecciones infladas. La gala no fue una celebración, fue una actuación desesperada diseñada para atraer nuevos inversores antes de que todo se viniera abajo. Alexander no era un genio, era un fraude, y Madison Clark no era solo su amante. Según los susurros que Olivia empezaba a escuchar, Madison era quien realmente dirigía los planes. Se había vuelto indispensable, alimentando el ego de Alexander mientras construía en silencio su propia base de poder dentro de la empresa. El panorama se aclaraba. Alexander había humillado públicamente a Olivia para controlar la narrativa del divorcio. Sí, pero había algo más. Si la verdadera situación de la empresa salía a la luz, si los investigadores empezaban a mirar, si las mentiras se desmoronaban, Alexander lo perdería todo. Olivia había tropezado con algo mucho más grande que una infidelidad. Y por primera vez desde la gala, sintió algo distinto al dolor. Se sintió peligrosa. Rachel la encontró esa noche rodeada de papeles, con el diario abierto y un bloc legal lleno de notas. ¿Qué estás haciendo? Olivia levantó la vista y algo nuevo brilló en sus ojos. Estoy averiguando qué ha estado escondiendo realmente, y luego voy a hacer que pague por cada una de sus mentiras. Rachel la miró largo rato, y luego sonrió. Ahí estás. Me preguntaba cuándo ibas a volver. 2 semanas después de la gala. Olivia estaba sentada en una elegante sala de conferencias en Midtown Manhattan, frente a un hombre que prometía cambiarlo todo. Daniel Hess era atractivo de esa manera pulida y profesional que los abogados cultivan. A principios de los 40, cabello entrecano, ojos amables que se arrugaban al sonreír, había llegado altamente recomendado por la red de Rachel, un abogado de divorcios especializado en proteger a mujeres frente a maridos poderosos. Señora Bennett, dijo, usando su apellido de soltera como ella había pedido, he revisado todo lo que me ha compartido. La humillación pública de su esposo en la gala, combinada con la documentación que usted ha conservado, nos da una ventaja significativa. Olivia se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de ventaja? Suficiente para negociar un acuerdo sustancial. Él la humilló frente a testigos y cámaras. Cualquier juez verá eso como crueldad emocional deliberada. Sumado al embarazo, tenemos un caso sólido para una pensión alimenticia y manutención importantes. Sonaba bien, demasiado bien, y Olivia había aprendido a desconfiar de lo que parecía fácil. ¿Y su empresa?, preguntó. Los problemas financieros. La expresión de Daniel se afiló con interés. ¿Qué sabe al respecto? Olivia sacó su diario. He tomado notas durante años, inconsistencias en lo que me decía sobre reuniones, acuerdos, viajes, cifras que no cuadraban. Pensé que estaba paranoica, pero ahora no estoy tan segura. Le explicó lo que había descubierto. Empresas fantasma. Informes de ingresos inflados. Intentos desesperados de atraer inversores antes de que el castillo de naipes colapsara. Daniel escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminó, se recostó en la silla con algo parecido a admiración en los ojos. Esto es notable. Básicamente hizo contabilidad forense preliminar sin formación profesional. Tengo buena memoria para los números, dijo Olivia. Mi madre solía decir que podía detectar una mentira en una declaración de impuestos desde el otro lado de la habitación. Daniel sonrió. Ese don está a punto de dar frutos. Si lo que describe es correcto, no hablamos solo de ventaja en el divorcio. Hablamos de posibles cargos por fraude. Eso lo cambia todo. Por primera vez en semanas, Olivia sintió esperanza, real, tangible.
Tenía un aliado, tenía pruebas, tenía un camino. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Primero, verificaré su documentación, cruzaré sus notas con registros públicos, luego presentaremos una oferta de acuerdo a los abogados de Alexander. Si es inteligente, pagará para que esto desaparezca en silencio, y si no lo es, la sonrisa de Daniel se volvió fría. Entonces le haremos la vida muy incómoda. Olivia salió de esa reunión sintiéndose más ligera de lo que había estado en meses. El sol brillaba, vio su reflejo en una ventana y no apartó la mirada. La mujer que la miraba seguía cansada, pero había algo más allí, algo feroz. Iba a ganar. Ese sentimiento duró exactamente 4 días. Olivia estaba en el apartamento de Rachel organizando sus notas para Daniel cuando sonó el teléfono. El nombre apareció en la pantalla. Buenas noticias, preguntó. El silencio al otro lado le heló el estómago. Livia, necesito que vengas a mi oficina. Ha habido un cambio. 45 minutos después, estaba sentada frente a Daniel, observando su rostro y sabiendo, antes de que hablara, que todo había cambiado. Alexander se adelantó, dijo en voz baja. Su abogado presentó documentos esta mañana. La boca de Olivia se secó. ¿Qué tipo de documentos? Daniel deslizó una carpeta sobre el escritorio. Está exigiendo una prueba de paternidad. Afirma que hay dudas sobre si el bebé es suyo. Las palabras no tenían sentido. Eso es una locura. No hay nadie más. Nunca lo hubo. Te creo, dijo Daniel, pero tiene fotografías. Olivia abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había imágenes de ella en distintos lugares de la ciudad, aparentemente íntima con un hombre que nunca había visto, manipuladas, obviamente manipuladas, pero a primera vista, convincentes. Son falsas, susurró, lo demostraremos. Pero llevará tiempo y dinero. Había más. Alexander también exigía una evaluación psiquiátrica, alegando que Olivia había mostrado un comportamiento errático. Tenía declaraciones del personal de la casa, de sus propios empleados, todos pintando la imagen de una mujer cada vez más inestable, y como golpe final, había congelado todas las cuentas conjuntas. Olivia no tenía acceso a ningún dinero. No está intentando divorciarse de ti, dijo Daniel con gravedad, está intentando destruir tu credibilidad. Para que, cuando esto llegue a los tribunales, parezcas una esposa inestable e infiel, incapaz de cuidar de un hijo. La esperanza que Olivia había construido se derrumbó a su alrededor. ¿Qué hago? Luchamos. Es más difícil ahora y llevará más tiempo, pero luchamos. Ella asintió lentamente, pero algo frío se asentó en su pecho. Alexander no era solo un marido infiel, era un hombre dispuesto a fabricar pruebas, destruir su reputación y posiblemente arrebatarle a su hijo para protegerse. Lo había subestimado. No volvería a cometer ese error. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una guerra de desgaste. Olivia trabajó sin parar, reconstruyendo su caso pieza por pieza. Reescribió partes de su diario de memoria, llenando vacíos, añadiendo detalles que había recordado. Contactó con más personas, siempre con cuidado, vigilando quién podría informar a Alexander, y entonces encontró su oportunidad. A través de un contacto en un spa que solía frecuentar, Olivia se enteró de que Madison Coak tenía una cita fija todos los jueves por la tarde. Sala privada, masaje de 90 minutos, teléfono apagado. Si Olivia lograba que Madison hablara, que admitiera algo, cualquier cosa, podría equilibrar la balanza. El plan era arriesgado, probablemente estúpido, pero Olivia se estaba quedando sin opciones. Se disfrazó lo mejor que pudo, cabello distinto, gafas, ropa holgada que ocultaba su embarazo a simple vista. Reservó una cita en el mismo spa, el mismo día, y esperó. Madison apareció puntualmente, radiante con la confianza de una mujer que creía haber ganado. Apenas miró a la mujer discreta sentada en la sala. Olivia calculó el momento, un encuentro casual en la sala de relajación, una taza de té compartida, una presentación como periodista independiente que escribía sobre mujeres en los negocios. Madison, como era de esperar, no pudo resistirse a hablar de sí misma. He tenido que luchar por todo, dijo, sorbiéndote en una bata lujosa. Hombres como Alexander no se toman en serio a las mujeres. Tienes que demostrar tu valía todos los días. Debe de ser agotador, lo es, pero vale la pena. He transformado por completo la imagen pública de Grant Financial. La gala fue mi visión, mi ejecución. Alexander solo lee los guiones que le escribo. Olivia asintió con empatía, mientras su teléfono grababa en silencio en el bolsillo.
Debe de ser frustrante hacer todo ese trabajo y no recibir el crédito. La sonrisa de Madsen se afiló. Oh, recibo el crédito donde importa, la Junta lo sabe, los inversores lo saben, y pronto todo el mundo lo sabrá. Durante la siguiente hora, Madsen reveló más de lo que creía, detalles sobre estrategias financieras, referencias a cuentas sospechosas, quejas sobre la incapacidad de Alexander para decidir sin su guía, y luego, el oro. Madsen mencionó una cuenta offshore específica, riendo al decir que Alexander ni siquiera sabía que existía. Fondo de emergencia, lo llamó, para cuando las cosas se complican. Olivia salió del spa con una grabación capaz de cambiarlo todo. A la mañana siguiente se la llevó a Daniel. Triunfante, la tengo, admitió fraude, habló de cuentas ocultas. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Daniel escuchó la grabación. Su rostro no revelaba nada. Esto es bueno, dijo finalmente, muy bueno. Déjame analizarlo y armar una estrategia. Puede que podamos usarlo para presionar a Alexander y llegar a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo? Dame unos días. Quiero hacerlo bien. Bolivia salió sintiendo algo que casi había olvidado. Esperanza. Había actuado. Había reunido pruebas. Estaba contraatacando. Y por primera vez, creyó que de verdad podía ganar. Se equivocaba. 3 días después, la policía llegó al apartamento de Rachel. 2 agentes, serios, con papeles en la mano. Olivia Bennett. Tenemos una orden de alejamiento que le exige mantener una distancia de 500 pies de Madsen Clark. Olivia los miró, confundida. ¿Qué? No he estado cerca de ella, señora. Solo estamos notificando la orden. La señorita Clark también ha presentado una denuncia penal por acoso y hostigamiento. Le mostraron las pruebas de Madsen, una grabación de Olivia, su voz inconfundible, aparentemente amenazando a Madsen, prometiendo destruirla, hacerla pagar. Las palabras eran de Olivia, sacadas de distintos contextos, editadas de forma impecable en algo que ella jamás había dicho. Madsen había sabido del encuentro en el spa. Madsen también había grabado su conversación, y Madsen había convertido el arma de Olivia contra ella. Al día siguiente, Madsen ofreció una rueda de prensa entre lágrimas, embarazada, vulnerable, aterrorizada por la exesposa inestable que la acosaba. El relato se dio la vuelta de la noche a la mañana. Olivia ya no era la mujer traicionada, ahora era la villana celosa y peligrosa. Y entonces Olivia comprendió la peor parte, como había sabido Madsen de la grabación, como había estado preparada con una grabación de respuesta, perfectamente editada, lista para ser utilizada. Solo había una respuesta, alguien se lo había dicho. La única persona con la que Olivia había compartido la grabación era Daniel. Cuando la traición por fin tomó forma, Olivia estaba sentada en la cocina de Rachel a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir, mirando fijamente su teléfono. Había confiado en Daniel por completo. Le había entregado su diario, sus pruebas, sus estrategias, le había contado todo, y él la había vendido. La confirmación llegó desde un número oculto. La voz de Madsen, suave como la seda y afilada como vidrio roto. ¿De verdad pensaste que no lo sabía? Daniel ha trabajado para mí durante 3 meses. Cada movimiento que hiciste, cada prueba que reuniste, yo lo sabía. Olivia no pudo hablar. No eres lo bastante lista para esto, Olivia. Nunca lo fuiste. Disfruta ser una madre soltera sin nada. Te lo has ganado. La llamada se cortó. Olivia se quedó sentada en la oscuridad, con el teléfono apretado en la mano, sintiendo como la última chispa de esperanza se apagaba. Había luchado, había planeado, había creído que podía ganar, y lo había perdido todo. Las siguientes 48 horas destruyeron lo poco que le quedaba. Todo empezó con humo. Rachel estaba fuera de la ciudad por una emergencia de trabajo. Olivia estaba sola en el apartamento, sin poder dormir, caminando de un lado a otro por la pequeña sala a las 3 de la mañana. Su mente giraba una y otra vez sobre las mismas preguntas. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Quién más estaba trabajando en su contra? ¿Con qué le quedaba luchar? El olor llegó primero, ácido, químico, incorrecto, cuando vio el humo filtrarse por debajo de la puerta. Las llamas ya subían por la escalera. Olivia no pensó, agarró su teléfono, la ropa que llevaba puesta y corrió. El pasillo se llenaba de humo negro, espeso, asfixiante. No veía las escaleras, no podía respirar. Detrás de ella, un vidrio se rompió y el rugido del fuego se hizo más fuerte. Llegó a la escalera de incendios guiándose por la memoria, los pulmones ardiendo, los ojos inundados de lágrimas. Con 7 meses de embarazo, bajó 3 pisos por una estructura metálica oxidada, descalza, con
todo el cuerpo temblando. Cuando tocó el suelo, se desplomó en la acera, los bomberos ya estaban llegando, los residentes salían del edificio en distintos estados de desorden, alguien le puso una manta sobre los hombros. Alguien más le preguntaba si estaba bien, no lo estaba, todo lo que tenía estaba en ese apartamento, su diario reconstruido, sus notas, las copias de respaldo de las pruebas, la ropa que Rachel le había dado, la pequeña colección de cosas para bebé que había empezado a reunir para su hija, todo ardiendo. Más tarde, el jefe de bomberos determinaría que el incendio había sido provocado, se había vertido un acelerante en la escalera y luego se le había prendido fuego. Alguien lo había hecho deliberadamente. Alguien había intentado matarla, el estrés golpeó su cuerpo como un tren, de pie frente al edificio en llamas, viendo cómo su última esperanza se convertía en cenizas. Olivia sintió que algo no iba bien. Un dolor agudo e insistente se extendió por su abdomen, los paramédicos llegaron justo cuando se le rompió la fuente. El viaje en ambulancia fue una pesadilla de dolor y terror. Solo tenía 32 semanas de embarazo, demasiado pronto, muchísimo demasiado pronto. El técnico le decía que respirara, que se calmara, pero era imposible cuando su bebé estaba naciendo, cuando no había nadie a su lado y todo se derrumbaba. En el hospital la llevaron de urgencia a la sala de partos. Los médicos hablaban con rapidez, las máquinas pitaban, alguien le colocó una vía, alguien más le dijo que empujara, empujó, gritó, rezó a un Dios en el que no estaba segura de creer y entonces, después de lo que parecieron horas, escuchó un sonido que atravesó el caos, un llanto débil, delgado, pero vivo. Su hija estaba viva. El médico colocó un pequeño bulto sobre su pecho, tan pequeña, tan frágil, un rostro rojizo arrugado y dedos como pétalos de flor. Es prematura, pero respira por sí sola, dijo el médico. Tendremos que mantenerla en la UCI neonatal para observación, pero es una luchadora. Olivia miró a su hija a través de un mar de lágrimas. Grace, susurró, su nombre es Grace, porque eso era ese momento, gracia en medio de la devastación, luz en la oscuridad, algo hermoso nacido de algo terrible. Olivia sostuvo a su hija exactamente 12 minutos antes de que las enfermeras se la llevaran a la UCI neonatal, 12 minutos de amor perfecto, 12 minutos de olvidar todo lo demás. Y luego la realidad volvió a caer con fuerza. Estaba sola en una cama de hospital, recuperándose de un parto de emergencia, sin casa, sin dinero, sin pruebas y sin aliados. Las personas que querían destruirla sabían exactamente dónde estaba, y no habían terminado. El hombre que entró en su habitación a la mañana siguiente llevaba un traje caro y un maletín de cuero. No se presentó, simplemente sacó unos papeles del maletín y los dejó sobre la cama. Señora Grant, ha sido notificada. Olivia miró los documentos a través de una neblina de cansancio y analgésicos. Solicitud de custodia de emergencia. Alexander Grant solicitaba la custodia inmediata del bebé, alegando la condición de indigencia de Olivia, su falta de recursos financieros, su inestabilidad mental y ahora su negligencia grave al haber expuesto al niño a un entorno inseguro que había resultado en un incendio. Estaba intentando quitarle a Grace. No puede ser en serio, susurró Olivia. El señor Grant considera que la menor estaría más segura bajo su cuidado, dadas sus circunstancias actuales. El tribunal podría estar de acuerdo. El abogado se fue, los papeles se quedaron. Olivia se quedó mirando el techo, sintiendo que algo dentro de ella finalmente se rompía. Había luchado, había planeado, había reunido pruebas, encontrado aliados y creído de verdad que podía ganar, pero Daniel la había traicionado. Sus pruebas se habían quemado, estaba en una cama de hospital sin nada, y el hombre que había destruido su vida iba ahora por su hija. Tal vez tenían razón, tal vez no era lo bastante fuerte, tal vez debía rendirse. Los pensamientos se asentaron sobre ella como un peso. Sería tan fácil dejar de luchar. Permitir que Alexander se llevara a Grace y la criara en su mundo de dinero y mentiras. Al menos Grace estaría cómoda, al menos tendría cosas que Olivia nunca podría darle. Quizás su hija estaría mejor sin ella. Olivia cerró los ojos y dejó que la desesperación la envolviera, y entonces, desde algún lugar profundo, una voz habló. Era suave al principio, casi un susurro, pero clara. Tú eres su madre, nadie más. Tú, y no tienes derecho a rendirte. Pensó en su propia madre, sola, agotada, trabajando 2 empleos para poner comida en la mesa, sin quejarse nunca, sin rendirse jamás, criándola con nada más que amor y determinación. Su madre nunca tuvo dinero ni poder ni contactos, pero siempre estuvo presente, cada día,
Sin excepción, Olivia también podía hacerlo. Abrió los ojos, los papeles seguían allí, la situación seguía siendo imposible. Pero algo había cambiado, no iba a ganar luchando bajo las reglas de Alexander. No tenía el dinero, ni los abogados, ni la influencia, pero tenía algo más, había sobrevivido, había dado a luz sola en medio de una crisis, había atravesado el fuego, literalmente, y había salido al otro lado, pasara lo que pasara, lo enfrentaría, no porque supiera que iba a ganar, sino porque su hija estaba mirando, porque Grace crecería sabiendo que su madre nunca dejó de luchar por ella. Olivia se incorporó en la cama, ignorando el dolor en su cuerpo, tomó su teléfono, lo único que le quedaba, y empezó a hacer llamadas. Tenía que haber alguien, en algún lugar, que pudiera ayudarla. No sabía que la ayuda ya estaba en camino. El hombre que entró en su habitación al tercer día no era lo que esperaba, era mayor, quizá de unos 65 años, con el cabello plateado y ojos amables. Su traje era impecable pero discreto, se movía con la confianza tranquila de alguien que ya no tenía nada que demostrar. «Señora Olivia Bennet», preguntó. Olivia se tensó. «¿Otro abogado? ¿Otra amenaza? ¿Quién pregunta?» «Mi nombre es James Thornton. Soy abogado y llevo 6 meses buscándola, si Alexander lo envió». «Puede irse», James sonrió. No era la sonrisa depredadora a la que estaba acostumbrada. «Alexander Grant no tiene nada que ver con mi visita. De hecho, sospecho que estaría muy disgustado de saber que la he encontrado». Sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la mesa de noche. «Represento el patrimonio de Caroline Hartwell». Olivia frunció el ceño. «No conozco a nadie con ese nombre». «Si la conoce», dijo James. «Aunque le dijeron que murió cuando usted tenía 12 años», hizo una pausa. «Caroline Hartwell era su abuela materna, señora Bennet, y le dejó todo». Las palabras no tenían sentido. «Mi abuela murió de cáncer cuando yo era niña», dijo Olivia. «Estuve en su funeral, asistió a un servicio conmemorativo. No hubo cuerpo. Su abuela no murió. Fingió su muerte para cortar lazos con su familia tras un acuerdo doloroso con su madre». James se sentó junto a su cama y le contó una historia que Olivia nunca había escuchado. Caroline Hartwell había sido una mujer extraordinaria, nació pobre, se casó joven, enviudó pronto, construyó desde cero una pequeña firma de inversiones y, a lo largo de 40 años, la convirtió en Hartwell Capital, uno de los nombres más respetados del capital privado. Pero el éxito tuvo un precio. Caroline estuvo ausente durante la infancia de su hija, siempre trabajando, siempre viajando. Cuando su hija Eleanor creció y formó su propia familia, rechazó todo lo que Caroline representaba, la riqueza, la ambición, el sacrificio de la familia por el éxito. Eleanor se mudó a Ohio con el padre de Olivia, la crió en una simplicidad deliberada y cortó todo contacto con Caroline. Cuando Olivia era pequeña, Eleanor le dijo que su abuela había muerto. Era más fácil que explicar la verdad complicada. Su madre quiso protegerla del mundo de Caroline, dijo James. Creía que la riqueza corrompía a las personas. Quería que tuviera una vida normal. Olivia pensó en su madre trabajando 2 empleos, sin quejarse, sin pedir ayuda, todo ese sacrificio, y todo ese tiempo su abuela había estado viva. Rica, esperando. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque Caroline falleció hace 8 meses. Tranquilamente, mientras dormía, a los 89 años, nunca dejó de amarla, señora Bennet. Aunque respetó los deseos de su madre y se mantuvo alejada, James abrió su maletín y sacó una carpeta. Al cumplir usted 31 años, hace 2 semanas, se convirtió en la única beneficiaria del fideicomiso familiar Hartwell. El patrimonio incluye activos líquidos por valor de $2.300 millones y una participación de control del 40% en Hartwell Capital. Olivia lo miró fijamente. Las cifras no encajaban. «Esto es una locura», susurró. «Me lo han dicho antes», sonrió James. «Normalmente justo antes de que la gente lo acepte». Hizo una pausa. «Hay un detalle más que debes saber. Hartwell Capital es el principal acreedor de Grant Financial. Poseemos aproximadamente el 60% de la deuda corporativa de Alexander Grant». Las implicaciones cayeron sobre Olivia como una ola. Ella era dueña de la empresa que poseía la deuda de Alexander. Podía destruirlo con una sola llamada. James la observó procesar la información con paciencia. «Llevo 6 meses intentando encontrarla. No tiene idea de lo difícil que es entregarle $2.000 millones a alguien que no para de desaparecer». A Olivia se le escapó algo parecido a una risa. «He estado ocupada. Eso he notado. Incendio provocado».
Parto de emergencia, disputas de custodia, una agenda intensa, eso se supone. ¿Qué es gracioso? Meramente observacional. James se inclinó hacia adelante. Señora Bennet, ahora tiene recursos, poder real. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con él? Olivia lo miró largo rato, pensó en Alexander, engreído y seguro de sí mismo, convencido de que la había aplastado por completo, pensó en Madison, intrigante y manipuladora, creyendo que ya había ganado, pensó en Daniel, que la vendió por dinero, durmiendo tranquilo mientras su vida ardía, podría acabar con todos ellos, con ese nivel de dinero. Con ese tipo de poder, podía convertir sus vidas en un infierno, pero entonces pensó en Grace, su hija, pequeña y perfecta, luchando por cada respiración en la UCI neonatal. ¿Qué clase de madre quería ser? ¿Qué historia quería contarle algún día a su hija sobre cómo había ganado? No quiero comprar mi salida de esto, dijo Olivia lentamente. Alexander no va a poder decir que solo gané gracias al dinero. James arqueó una ceja. No es la respuesta que esperaba. Quiero derrotarlo de verdad, con todo lo que he construido por mi cuenta, después usaré la herencia. Ese es un camino mucho más difícil, lo sé, pero cuando Grace me pregunte algún día cómo gané, quiero mirarla a los ojos y decirle la verdad. Quiero que sepa que su madre se lo ganó. James la observó en silencio durante un largo momento, luego sonrió, y en su expresión apareció algo parecido al respeto. A tu abuela le habrías gustado mucho, dijo algo muy parecido una vez. Cuando unos inversores quisieron comprar su empresa, se levantó y dejó su tarjeta sobre la mesilla junto a la cama. Cuando estés lista, llámame, los recursos estarán ahí. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Hay un hombre llamado Marcus Webb en el consejo de administración de Alexander. Era amigo de tu madre y ha estado vigilándote durante años. Quizá quieras hablar con él. James se fue. Olivia se quedó sola en la habitación del hospital, con la carpeta llena de cifras imposibles descansando sobre su regazo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. 24 horas antes, estaba lista para rendirse. Ahora tenía $2.000 millones como palanca para destruir al hombre que había intentado destruirla, pero no iba a usarlos, al menos no todavía. No de la manera fácil. Iba a ganarse su victoria, y cuando estuviera de pie sobre las ruinas del imperio de Alexander, se aseguraría de que él supiera exactamente quién lo había derrotado. 3 semanas después de la visita de James Thornton, Olivia estaba de pie en una pequeña oficina de Brooklyn, rodeada de cajas llenas de documentos, enfrentándose a la parte más peligrosa de su plan. Tenía recursos ahora, pero los estaba usando con cuidado. Un apartamento modesto, pagado en efectivo, un equipo de investigadores trabajando en silencio, un teléfono nuevo que Alexander no conocía, y lo más importante, Marcus Webb. Marcus era todo lo que James había prometido. En sus últimos 50, con el cabello plateado y un aire distinguido, había sido uno de los primeros mentores de Alexander, pero también llevaba años observando cómo crecía la corrupción en Webb Financial, documentándolo todo, esperando el momento adecuado. No podía moverme contra Alexander sin pruebas que realmente se sostuvieran, explicó Marcus en su primer encuentro. Está demasiado conectado, demasiado protegido. Cualquier acusación mía habría sido descartada como celos o política corporativa, así que esperaste. Esperé a alguien que no tuviera nada que perder, alguien con una queja legítima y la determinación de llegar hasta el final. La miró con algo parecido a admiración. No esperaba que fuera su propia esposa. Los archivos de Marcus eran meticulosos, años de documentación, transacciones dudosas, informes falsificados, conexiones con cuentas offshore. Era demoledor, pero no suficiente por sí solo. Necesitamos a alguien desde dentro que confirme el patrón, dijo Marcus. Alguien que pueda testificar que no fueron errores, alguien que sepa dónde están enterrados los cuerpos. Olivia lo pensó, y entonces pensó en Madison. Madison era la clave. Había dirigido los planes de Alexander durante años, haciéndose indispensable mientras construía en secreto su propia base de poder. Si alguien conocía la magnitud real del fraude, era ella, pero Madison no confesaría voluntariamente. Era demasiado inteligente, demasiado cautelosa, a menos que creyera que ya había ganado. Olivia había aprendido algo sobre las personas que se creen intocables. Hablan, no pueden evitarlo. La arrogancia que las hace exitosas también las vuelve descuidadas. Presumen, dejan pistas, revelan más de lo que deberían porque no imaginan que las consecuencias puedan alcanzarlas. Madison tenía esa arrogancia. Olivia comenzó a seguir sus movimientos.
no directamente. No de formas que violaran la orden de restricción, sino a través de registros públicos, redes sociales y observación cuidadosa desde distancias legales. Madison se reunía con inversores con frecuencia, en privado. Sin Alexander, la imagen se volvió clara. Madison no planeaba hundirse con el barco de Alexander, estaba construyendo su propio bote salvavidas, posicionándose como la competente, la visionaria, la única capaz de salvar algo del desastre. Planeaba traicionar a Alexander igual que había traicionado a Olivia, y Olivia podía usar eso mediante una serie de maniobras cuidadosas. Olivia hizo que cierta información llegara a oídos de Madison, nada directo, nada rastreable, solo susurros en los lugares adecuados, investigadores federales haciendo preguntas, posibles cargos, acuerdos de cooperación. En Madison, siempre paranoica, siempre calculadora, aceleró sus planes. Mientras tanto, Olivia contactó a otros, antiguos empleados expulsados, asistentes que habían visto demasiado, inversores que se sentían engañados. No todos hablarían, pero algunos sí, y poco a poco, pieza por pieza, Olivia construyó su caso. Grace volvió a casa desde la UCI neonatal después de 4 semanas, pequeña, sana, perfecta. Olivia sostuvo a su hija en brazos y se sintió completa de una manera que nunca antes había conocido. Te voy a dar una buena vida, susurró, te lo prometo, cueste lo que cueste. La última pieza llegó de una fuente inesperada. Daniel Hess había desaparecido tras el escándalo de la orden de restricción. Según los contactos de Marcus, había huido del estado, pero dejó rastros, comunicaciones con Madison que demostraban que siempre había sido su informante. Cuando esas comunicaciones llegaron a manos de los investigadores federales, que ya construían un caso con las pruebas de Olivia y los archivos de Marcus, los dominos comenzaron a caer. 3 días después, Madison recibió la citación judicial, sus planes cuidadosamente elaborados, sus reuniones secretas con inversores, su imagen de víctima inocente. Todo se vino abajo cuando comprendió que enfrentaba cargos penales reales, y Madison, fiel a su naturaleza, buscó de inmediato a quien culpar. La reunión del consejo se programó para un jueves por la tarde. Alexander creía que era una revisión trimestral rutinaria, no sabía que Olivia había estado acumulando discretamente votos de poder de accionistas cada vez más desconfiados de su liderazgo. No sabía que Marcus había estado informando en privado a los miembros del consejo sobre las pruebas que pronto saldrían a la luz. No sabía que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. Olivia llegó temprano, llevaba un vestido negro sencillo, elegante pero sin ostentación, el cabello recogido de forma simple, en la mano, una carpeta de cuero con todo lo necesario. Había imaginado ese momento 100 veces, regresar al mundo de Alexander no como la esposa rota que él había descartado, sino como la fuerza que lo destruiría. La realidad fue más silenciosa de lo que había imaginado, sin música dramática, sin entradas en cámara lenta, solo Olivia entrando en una sala llena de hombres con trajes caros, tomando asiento como si siempre hubiera pertenecido allí. Alexander fue el primero en verla, su rostro palideció, luego se enrojeció. ¿Qué está haciendo ella aquí? Olivia sonrió. Estoy aquí como representante de Hartwell Capital, tenemos una participación de control en la deuda corporativa de su empresa. Hizo una pausa. Olvidé mencionar que mi abuela fundó Hartwell Capital, conexiones familiares. Ya entiende. El silencio que siguió fue exquisito. Ahora, dijo Olivia, abriendo la carpeta, hablemos del futuro de Grant Financial. La sala del consejo era lujosa de esa manera particular del dinero antiguo. Paneles de madera oscura, obras de arte originales, ventanales con vista al perfil de Manhattan. Estaba diseñada para intimidar, para recordar que el poder y la riqueza pesan. Olivia no sintió nada de eso, había enfrentado cosas peores que esa sala, había caminado entre el fuego, había dado a luz sola en un hospital mientras su vida se incendiaba. Un salón lleno de hombres con trajes ya no le daba miedo. Alexander se puso de pie, intentando recuperar el control. Esto es absurdo. No sé qué juego estás jugando, Olivia, pero debes irte. Seguridad, no lo haría, respondió ella con calma, a menos que quiera explicar a los agentes del FBI que están en el vestíbulo por qué está obstruyendo su investigación. Eso lo detuvo. La sangre abandonó su rostro. ¿Qué investigación? Olivia fue colocando documentos sobre la mesa, uno a uno, registros de transferencias a empresas fantasma que no existen, firmas autorizadas suyas, pruebas de que Grant Financial ha operado de forma fraudulenta durante al menos 3 años, inflando ingresos,
ocultando pérdidas y engañando a inversores. Los miembros del consejo se removieron incómodos, algunos tomaron los documentos, otros miraron a Alexander, esperando. Esto es falso, dijo Alexander, mis abogados lo destruirán, tal vez, pero esto podría ser más difícil de explicar. Olivia colocó otro documento sobre la mesa. Este es el informe de la investigación del incendio que casi me mata a mí y a nuestra hija. El acelerante utilizado era de grado industrial, no disponible al público general. Ese tipo de compra se rastrea. El comprador fue una filial de Grant Financial. Silencio absoluto. Intentaste quemarme viva, dijo Olivia en voz baja. Mientras estaba embarazada de tu hijo, el rostro de Alexander se deformó. Por un instante, Olivia vio al hombre real bajo la fachada. No un CEO seguro de sí mismo, sino un animal acorralado. Eso es ridículo. No tuve nada que ver con ningún incendio. Los registros dicen lo contrario. Pero seguro que tus abogados podrán explicarlo. Olivia se volvió hacia el consejo. Señores, se enfrentan a una elección, pueden seguir apoyando a un CEO a punto de ser acusado de fraude e intento de asesinato. O pueden tomar medidas para proteger esta empresa y sus propios intereses. Uno de los miembros más veteranos, un hombre que Olivia reconocía de eventos benéficos, se inclinó hacia adelante. Señora Grant, si lo que dice es cierto, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no dejar que las autoridades se encarguen? Porque quería mirarlo a los ojos cuando ocurriera. Olivia se giró hacia Alexander. Me humillaste frente a 500 personas. Intentaste quitarme a mi hija, intentaste matarme, quería que vieras mi cara cuando todo lo que construiste se viniera abajo. Madsen había permanecido en silencio, sentada junto a Alexander con creciente alarma. Ahora hizo su movimiento. No tuve nada que ver con esto, dijo con voz suave y ensayada. Alexander tomaba todas las decisiones financieras. Yo solo seguía órdenes. Alexander se volvió furioso hacia ella. Serpiente mentirosa, estuviste involucrada en cada decisión. Tengo documentación que demuestra que planteé objeciones internas. Intenté detenerlo. Fuiste tú quien sugirió las cuentas offshore. Es tu palabra contra la mía. Olivia observó cómo se volvían uno contra el otro con fría satisfacción. Era exactamente lo que había anticipado. El instinto de supervivencia de Madsen era más fuerte que cualquier lealtad. En cuanto percibía que el barco se hundía, empujaría a cualquiera por la borda para salvarse. En realidad, intervino Olivia. Tenemos pruebas contra ambos. Colocó una última carpeta sobre la mesa. Madsen, el embarazo que anunciaste en la gala. El que supuestamente iba a asegurar tu posición como nueva socia de Alexander. Olivia sostuvo su mirada. Los resultados de ADN son cosas interesantes. El bebé no es de Alexander. La compostura de Madsen se quebró. Por primera vez, Olivia vio auténtico miedo en sus ojos. Eso es información médica privada. No puedes. Los investigadores federales pueden acceder a muchas cosas cuando construyen un caso penal, la interrumpió Olivia. Estoy segura de que tendrás oportunidad de explicar en detalle tus decisiones reproductivas durante las declaraciones. Alexander miró a Madsen, la traición reflejándose en su rostro. El bebé no es mío, Alexander, puedo explicarlo. Destruiste mi matrimonio, me convenciste de humillar a mi esposa en público. Dijiste que estábamos construyendo un futuro juntos, y el bebé ni siquiera es mío. La máscara de Madsen cayó por completo. Oh, madura de una vez, ¿de verdad crees que te quería? Eres un engreído al que fue facilísimo manipular. Iba a quitártelo todo y dejarte sin nada. Ese siempre fue el plan. Los miembros del consejo observaban el intercambio con una mezcla de horror y fascinación. Olivia dejó que el momento se prolongara, que vieran quiénes eran esas personas en realidad. Luego volvió a hablar. Señor Grant, tiene dos opciones. Opción 1, dimitir de inmediato, aceptar los cargos penales que se avecinan, cooperar con los investigadores, quizá reciba algo de clemencia. Opción 2, lucha. Y yo usaré todos los recursos a mi disposición para asegurarme de que lo pierda todo, pública, dolorosa y completamente, su reputación, su libertad, su posibilidad de volver a trabajar en el sector financiero. Alexander miró a su alrededor. No había aliados, no había apoyo. Los miembros del consejo ya habían hecho sus cálculos, se estaban distanciando, preparando sus propias versiones de la historia. Espera, su voz se quebró. ¿Por qué no destruirme sin más? Tienes el poder. Olivia pensó en esa pregunta. La había pensado muchas veces en las últimas semanas. Porque algún día mi hija preguntará por ti. Querrá saber qué le pasó a su padre.
Y yo quiero poder decirle que te di la oportunidad de ser humano, lo que hagas con esa oportunidad será tu legado, no el mío. El silencio que siguió fue absoluto. Dimito, dijo Alexander en voz baja, bajo protesta, pero dimito. Olivia asintió. Una decisión sabia. Recogió sus papeles y se puso de pie. Los miembros del consejo se apartaron para dejarla pasar. En la puerta, se detuvo. Madison, los agentes del FBI querrán hablar contigo. Te sugiero plena cooperación. El naranja no es realmente tu color. Salió sin mirar atrás. El colapso de Grant Financial dominó las noticias durante semanas. Los fiscales federales anunciaron cargos contra Alexander Grant: fraude de valores, conspiración, obstrucción a la justicia y complicidad en incendio provocado. El cargo de incendio fue el más grave, con posibles décadas de prisión. Madison Clark fue acusada por separado: fraude, malversación y conspiración. Su cuidadosa imagen de víctima inocente se derrumbó cuando los investigadores descubrieron sus comunicaciones privadas, que detallaban años de robos calculados. Daniel Hess fue arrestado en Miami cuando intentaba abordar un vuelo a las Islas Caimán. Su acuerdo de cooperación le permitió evitar una larga condena, pero su carrera legal había terminado. La cobertura mediática fue implacable. Cada detalle del escándalo fue diseccionado, analizado y debatido. El nombre de Olivia apareció en algunos reportajes, pero ella rechazó todas las entrevistas. Su papel era conocido en los círculos que importaban. No le interesaba la vindicación pública. Había ganado. Eso era suficiente. 3 meses después de la confrontación en la sala del consejo, Alexander Grant compareció ante un tribunal federal para escuchar su sentencia: 18 años por el conjunto de cargos. Sus abogados ya preparaban apelaciones, pero Olivia sabía que las pruebas eran abrumadoras. Pasaría la mayor parte de los años que le quedaban entre rejas. Madison recibió 12 años. La condena podría haber sido menor, pero los investigadores descubrieron que planeaba huir del país con fondos robados a múltiples fuentes, incluidas organizaciones benéficas que había ayudado a Alexander a crear con fines de imagen pública. Olivia no asistió a ninguna de las dos sentencias. Estaba ocupada con algo más importante. La sede de Hartwell Capital en Manhattan ocupaba una elegante torre en Midtown. Olivia cruzó el vestíbulo, asintiendo a los empleados que ahora la reconocían, y tomó el ascensor privado hasta la planta ejecutiva. El despacho de su abuela, ahora el suyo, daba a Central Park. La vista era espectacular, pero Olivia había añadido toques personales: fotografías de Grace, una pequeña colección de libros que su madre había amado, un boceto enmarcado de su primer proyecto profesional. Estaba aprendiendo el negocio. No le resultaba natural, no como, según decían, lo había sido para su abuela, pero estaba decidida a entender lo que poseía, lo que controlaba, lo que podía hacer con esos recursos. Ya había introducido algunos cambios: alianzas con organizaciones que apoyaban a madres solteras, inversiones en vivienda asequible, una fundación con el nombre de su madre que otorgaba becas a mujeres de entornos difíciles. Su abuela había construido un imperio con una ambición implacable. Olivia pretendía construir algo distinto, algo que hiciera el bien en el mundo, no solo riqueza. James Thornton llamó al marco de la puerta. ¿Tienes visita? Olivia levantó la vista. No esperaba a nadie. Dice que es un viejo amigo de tu madre, Marcus Webb. Olivia sonrió. Hazlo pasar. Marcus entró con un aspecto más ligero del que ella recordaba. El peso de años de observación y espera parecía haber desaparecido de sus hombros. Quería darte las gracias, dijo, sentándose frente a su escritorio. Pasé casi una década documentando la corrupción de Alexander, esperando que alguien apareciera y pudiera usar las pruebas. Nunca imaginé que serías tú. ¿Por qué esperaste tanto?, preguntó Olivia. Podrías haber acudido a las autoridades hace años. Lo intenté una vez. Los abogados de Alexander lo enterraron. Tenía demasiadas conexiones, demasiada influencia. Cualquier acusación habría sido descartada como la queja de un consejero resentido. Marcus negó con la cabeza. Necesitaba a alguien con peso, con una historia imposible de ignorar, alguien a quien los medios creyeran. La esposa traicionada que resultó ser la heredera secreta de una fortuna de 1.000 millones. Eso no se puede inventar. Olivia rió. Hacía tiempo que no lo hacía. Se sintió bien. Hay algo más, dijo Marcus. Conocí a tu madre hace muchos años. Mi esposa y ella eran muy cercanas. Cuando tu madre se casó y se mudó a Ohio, perdimos el contacto, pero siempre sentí que le debía algo, de verle que. Marcus guardó silencio un momento.
Tu madre era extraordinaria, brillante, compasiva, íntegra de una forma que la mayoría solo finge ser. Podría haber tenido cualquier vida. Eligió alejarse de la riqueza porque creía que el dinero corrompía a las personas. Miró a Olivia a los ojos. Creo que estaría orgullosa de lo que estás haciendo aquí, usar los recursos que ella rechazó para ayudar a otros. Olivia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, parpadeó para contenerlas. Ojalá hubiera podido conocer a mi abuela, a la verdadera ella, no solo la versión que mi madre me contó. Caroline era complicada, dijo Marcus, cometió errores, pero amó a tu madre más que a nada en el mundo, incluso cuando ese amor no fue correspondido, y te vigiló desde la distancia durante toda tu vida. Marcus sacó un sobre de su chaqueta. Me pidió que te diera esto cuando estuvieras preparada. Olivia tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en el frente con una caligrafía elegante. Lo escribió 6 meses antes de morir, explicó Marcus. Me dijo que esperara hasta que encontraras tu lugar. Después de que Marcus se fuera, Olivia se quedó sola en su despacho, sosteniendo el sobre. La luz de la tarde se apagaba, proyectando sombras largas sobre el escritorio. Lo abrió con cuidado. La carta estaba escrita a mano, con palabras cuidadas y precisas. Mi queridísima Olivia, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy y has recibido tu herencia. Espero que la uses con sabiduría, pero más que nada, espero que hayas encontrado la felicidad. Cometí muchos errores en mi vida, el mayor fue permitir que mi ambición me costara a mi hija. Tu madre tenía razón al rechazar lo que yo representaba. Estaba tan concentrada en construir algo que olvidé para qué lo estaba construyendo. Quiero que sepas que te observé desde la distancia. Respetando los deseos de tu madre, te vi crecer y convertirte en una joven extraordinaria. Vi tu bondad, tu creatividad, tu fortaleza. Cuando supe lo que te ocurrió, cuando ese hombre te humilló e intentó destruirte, quise intervenir, quise usar todos mis recursos para aplastarlo, pero James me convenció de esperar. Dijo que primero necesitabas encontrar tu propia fuerza. Espero que esa fuerza te haya guiado a través de la oscuridad. Espero que hayas descubierto lo que yo aprendí demasiado tarde. Que el verdadero poder no consiste en destruir a otros, sino en construir algo que importe. Tú eres mi legado, Olivia, no el dinero, no la empresa. Tú, hagas lo que hagas con lo que te dejo, sé que será digno. Con todo mi amor, tu abuela, Caroline. Olivia leyó la carta 3 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio, junto a las fotografías de Grace. Afuera, el sol se ponía sobre Central Park. La ciudad brillaba al encenderse las luces. Miles de vidas desarrollándose en apartamentos, oficinas y calles bajo sus pies. Había recorrido un largo camino desde aquella noche en la gala. La mujer rota que había salido de aquel salón parecía ahora una desconocida. Olivia tomó el teléfono y llamó a Rachel. Hola, dijo Rachel. ¿Todo bien? Todo está bien. Estaba pensando en la cena. ¿Quieres venir y traer a ese chico con el que está saliendo? Quiero que Grace conozca a más personas que quieran a su madre. Esto eres tú pidiendo ayuda por fin. Olivia sonrió. Esto soy yo aceptando que no tengo que hacerlo todo sola, que aceptar ayuda no es debilidad, que construir una familia puede significar algo más que la biología. Rachel guardó silencio un momento. Creo que eso es lo más sano que te he oído decir. Estoy aprendiendo, respondió Olivia. Cuando colgó, se quedó sentada en la luz menguante, pensando en todos los caminos que la habían traído hasta allí, el dolor y la traición, el fuego y el miedo, los momentos en los que había querido rendirse y aquellos otros, más silenciosos, en los que había decidido seguir luchando. Había perdido mucho, pero también había ganado algo, algo que nadie podría arrebatarle. Se había ganado a sí misma. 1 año después de la confrontación en la sala del consejo, Olivia estaba en su nuevo hogar, observando a Grace dar sus primeros pasos. La casa adosada en Brooklyn no se parecía en nada al ático de Alexander. 3 plantas de ladrillo cálido, un pequeño jardín detrás. Habitaciones pensadas para vivir, no para impresionar. Olivia había diseñado la reforma ella misma, combinando su experiencia en diseño de interiores con los recursos a los que ahora tenía acceso. Cada detalle reflejaba lo que quería que su hija aprendiera sobre el hogar, que se trata de comodidad, no de ostentación, de acogida, no de exclusión. Grace avanzó tambaleándose por la alfombra del salón, con los brazos extendidos y el rostro concentrado. Dio 4 pasos antes de caer en los brazos abiertos de Olivia. Muy bien, mi niña, lo estás haciendo genial. Grace rió. Ya. Intentando soltarse para volver a probar,
Había heredado la terquedad de Olivia. Eso estaba claro. Sonó el timbre. Olivia tomó a Grace en brazos y fue a abrir. Marcus estaba en el porche con una botella de vino y un regalo envuelto. Para la pequeña, dijo, entregando el regalo, y para su madre, que sospecho que lo necesita más. Olivia rió y lo hizo pasar. Durante el último año, Marcus se había convertido en algo parecido a familia, no reemplazando a nadie, sino llenando un espacio que ella no sabía que estaba vacío. Se sentaron en el salón mientras Grace exploraba su nuevo juguete, un juego de bloques blandos que se apilaban y caían con un sonido sordo y satisfactorio. Tengo noticias, dijo Marcus. El Tribunal de Apelaciones rechazó la última moción de Alexander. La condena se mantiene. Cumplirá la totalidad de la sentencia. Olivia asintió despacio. Lo esperaba, pero oírlo confirmado le provocó una mezcla compleja de emociones, y Madison, su abogado, negoció una reducción de condena a cambio de testificar contra otros implicados en el plan. Saldrá en 8 años, parece poco. El fiscal estuvo de acuerdo, pero su cooperación permitió construir casos contra otras 3 firmas financieras con fraudes similares. A veces, el bien mayor requiere compromisos menores. Olivia observó a Grace apilar los bloques con cuidado y luego tirarlos con chillidos de alegría. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Marcus. Sinceramente, no lo sé. Pasé mucho tiempo queriendo que pagaran por lo que hicieron. Y están pagando. Alexander está en prisión. El futuro de Madison está destruido. Daniel nunca volverá a ejercer como abogado. Olivia hizo una pausa, pero no se siente como una victoria. Solo se siente como un final. Quizá esa sea la reacción más sana, dijo Marcus. La victoria implica un ganador y un perdedor, y Olivia comprendió que tenía razón. Un final solo significa que se ha terminado, que puede seguir adelante, seguir adelante. Eso era exactamente lo que ella estaba intentando hacer. Algunos días se sentía natural, otros días, el peso de todo lo que había pasado le caía encima, haciendo que incluso las tareas más pequeñas resultaran abrumadoras. Hay algo que Olivia había aprendido sobre la sanación: no es un lugar al que se llega, no es un interruptor que se enciende, es una elección diaria. A veces una elección que se hace hora tras hora. Seguir construyendo algo nuevo en lugar de vivir entre las ruinas de lo que fue destruido. Algunos días, Olivia tomaba esa decisión con facilidad, otros días, le costaba absolutamente todo, pero Grace lo hacía más fácil. Mirar a su hija, verla crecer, aprender, convertirse poco a poco en su propia personita, le recordaba a Olivia hacia que estaba construyendo, no venganza, no reivindicación, sino una vida real, llena de amor, propósito y esperanza. Esa noche, después de que Marcus se fuera y Grace se quedara dormida, Olivia se sentó en su jardín. El ruido de la ciudad se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Sobre el resplandor de las luces urbanas se distinguían débilmente algunas estrellas. Pensó en la mujer que había sido un año atrás, de pie en aquella habitación de hospital, rota y sola, lista para rendirse. Esa mujer ahora le parecía distante, no olvidada, sino transformada. El dolor que había soportado se había convertido en otra cosa, no exactamente fortaleza, pero tampoco debilidad, algo más complejo, un conocimiento profundo de todo lo que era capaz de sobrevivir. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rachel: seguimos en pie para el café mañana, necesito contarte algo. Olivia sonrió y respondió: claro, todo bien. Aparecieron los 3 puntos. Luego el mensaje: todo está genial, de verdad, genial, pero prefiero contártelo en persona. Olivia dejó el teléfono a un lado, con la curiosidad despierta. Rachel había estado saliendo con alguien los últimos meses, un hombre amable, que trabajaba en educación y la miraba como si ella hubiera bajado la luna del cielo. Quizá había noticias por ese lado, eso esperaba. Rachel se merecía ser feliz, todas se lo merecían. A la mañana siguiente, frente a un café en su cafetería favorita de Brooklyn, Rachel confirmó la sospecha de Olivia. Me pidió matrimonio anoche, y dije que sí. Olivia estiró la mano sobre la mesa y tomó las manos de su amiga. Rachel, eso es maravilloso. Estoy tan feliz por ti. Sé que es rápido, solo llevamos 9 meses juntas. Pero cuando lo sabes, no. A veces las mejores cosas llegan más rápido de lo que esperamos. Rachel sonrió con picardía. Lo dice la mujer que pasó de estar sin hogar a ser multimillonaria en unas 6 semanas. Eso es diferente. Lo es. Rieron juntas, y por un momento se sintió como antes de la gala, antes de la traición, antes de todo lo que había amenazado con destruirlas. Quiero que seas mi dama de honor.
dijo Rachel, obviamente, y quiero que Grace sea la niña de las flores, aunque probablemente se coma los pétalos en lugar de lanzarlos, eso es seguro. Hablaron de planes de boda, de lugares, vestidos y listas de invitados. Cosas normales, cosas felices, conversaciones que Olivia nunca habría imaginado volver a tener durante aquellos meses oscuros de huida. Miedo y lucha. Al despedirse, Olivia caminó de regreso a casa por calles que ya le resultaban familiares. Se detuvo en el pequeño parque infantil cerca de su brownstone y se sentó en un banco a observar a los niños jugar. Un año atrás, había tenido miedo de salir, miedo a las cámaras, a los reporteros, a la próxima crueldad que pudiera estar esperándola. Ahora estaba allí, bajo el sol, anónima y libre, sintiendo algo parecido a la paz. No una felicidad perfecta, seguía teniendo días difíciles, seguía despertándose a veces en plena noche, con el corazón acelerado, los recuerdos de humo y fuego arrancándola del sueño, seguía estremeciéndose al ver el rostro de Alexander en las noticias. Seguía sintiendo un nudo frío en el estómago cuando se mencionaba el nombre de Madison, pero los días duros eran menos, la calma duraba más, el futuro se veía más brillante, estaba sanando, despacio, de forma imperfecta, pero sanando. Un año después, la gala benéfica fue creación de Olivia, no una celebración del éxito corporativo, sino una recaudación de fondos para sobrevivientes de violencia doméstica, mujeres que habían estado donde ella estuvo, mujeres que lo habían perdido todo y luchaban por reconstruirse. El lugar era elegante, pero cálido, flores frescas por todas partes, donadas por una florista cuya hija había sido ayudada por la fundación de Olivia. Música suave llenaba el ambiente, interpretada por un cuarteto de cuerdas formado íntegramente por becarios de otro programa que Olivia financiaba. Había construido algo real, algo que importaba, algo que la sobreviviría. Olivia se encontraba cerca de la entrada, recibiendo a los invitados, aceptando cumplidos con una gracia ya dominada. Vestía un vestido verde oscuro que Grace había ayudado a elegir, señalando el color con entusiasmo durante la compra. Grace estaba entre bastidores con la niñera, probablemente causando un caos adorable. A punto de cumplir 2 años, ya tenía opiniones muy firmes sobre todo, especialmente sobre qué eventos merecían su presencia y cuáles no. Señora Bennet, una joven se acercó, con nervios visibles en cada gesto, 20 años, cabello castaño, un vestido sencillo que parecía comprado específicamente para esa ocasión. Perdón por molestarla. Sé que está ocupada. En absoluto. ¿En qué puedo ayudarte? La joven retorció las manos. Me llamo Emma, trabajé para Alexander Grant. Fui su asistente durante 2 años. La sonrisa de Olivia no se desvaneció, pero su atención se agudizó. Trabajaste para mi exmarido, sí, hice cosas que no formaron parte de la investigación, cosas sobre otras mujeres. La voz de Emma bajó casi a un susurro. Hizo cosas, señora Bennet, a otras mujeres que trabajaban para él. Mujeres que tenían miedo de hablar porque vieron lo que le pasó a usted, lo duro que fue, todo lo que tuvo que sacrificar. La antigua ira se removió en el pecho de Olivia. Siempre había sospechado que no había sido la única. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ellas vieron lo que usted hizo, la vieron ganar, y pensamos que tal vez usted podría ayudarnos. Olivia miró a aquella joven asustada y se vio reflejada en su postura tensa y en sus ojos llenos de esperanza. Un año atrás, ella también había estado así de asustada, así de sola, convencida de que luchar no servía de nada, pero había luchado igual y había ganado, no porque fuera especial, no porque tuviera recursos secretos, sino porque se negó a rendirse. Cuéntame todo, dijo Olivia. Más tarde esa noche, cuando la gala terminó y los invitados se fueron, Olivia se sentó en su despacho con James Thornton y Marcus Webb. El testimonio de Emma fue grabado, documentado, listo para formar parte de una investigación mucho más amplia. Esto va a ser complicado, advirtió James. Alexander ya está en prisión. Presentar más cargos rara vez cambia significativamente la condena. No me importa su condena, dijo Olivia. Me importan las mujeres a las que dañó, me importa que sepan que no están solas. Me importa dejar un registro para que, si alguien intenta rehabilitar su imagen, la verdad esté ahí. Marcus asintió lentamente. Has cambiado. Cuando te conocimos, querías venganza, ahora quieres justicia. La venganza mira al pasado, la justicia mira al futuro. Olivia miró la carpeta de documentos sobre su escritorio. Tengo recursos, tengo influencia, tengo una plataforma. Si no la uso para ayudar a otras mujeres,
¿para qué sirve? James sonrió. Tu abuela estaría orgullosa. Eso espero, y espero que mi madre también lo estaría. Olivia se levantó y caminó hacia la ventana, y, sobre todo, espero que Grace lo esté algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para entender. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. Un año atrás, Olivia había mirado ese mismo horizonte y había visto una jaula. Ahora veía posibilidades. El teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. Grace se niega a dormir. No para de decir mamá, 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 creo que te extraña. Olivia sonrió y respondió, ya voy. Recogió sus cosas y se despidió de James y Marcus. En el ascensor, se detuvo un momento y miró su despacho, el despacho de su abuela, ahora también el suyo. Había cambiado tanto, y aún quedaba tanto por cambiar, pero algunas cosas seguían intactas: el amor por su hija, las amistades que la habían sostenido en la oscuridad, la determinación de usar su segunda oportunidad para algo que valiera la pena. Había sido destruida una vez, quemada hasta no quedar nada. Había perdido todo lo que creía importante, pero esta era la verdad final sobre el fuego: destruye, sí, pero también limpia lo muerto, abre espacio para un nuevo crecimiento, transforma lo que fue en lo que puede ser. Olivia Bennet había atravesado el fuego y había salido transformada. Había perdido un matrimonio construido sobre mentiras y había ganado una familia construida sobre amor. Había perdido el futuro que creía querer y había encontrado un propósito que nunca esperó. Había perdido a la mujer que fue y había descubierto a la mujer que estaba destinada a ser. Y mientras bajaba en el ascensor, salía al aire fresco de la noche y tomaba un taxi rumbo a casa. Olivia supo que su historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Algunas mujeres son salvadas por finales felices, otras se convierten en el final feliz, para sí mismas y para quienes vienen después. Olivia pensaba ser de las segundas. El taxi se detuvo frente a su brownstone, la luz del porche estaba encendida, cálida y acogedora. A través de la ventana, pudo ver la silueta de Grace saltando en brazos de Rachel, esperando a que su madre llegara a casa. Olivia pagó al conductor y subió los escalones. Su hija, su hogar, su vida, todo lo que casi había perdido, todo por lo que había luchado. Abrió la puerta y el rostro de Grace se iluminó como un amanecer. Mamá. Olivia la alzó en brazos y la abrazó con fuerza, respirando el dulce aroma del champú de bebé y la inocencia. Estoy aquí, mi amor, mamá está aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, Olivia Bennet se sintió completa, no porque hubiera ganado, no porque sus enemigos hubieran perdido, sino porque había encontrado el camino de regreso a casa. Y así termina la historia de Olivia, o mejor dicho, así vuelve a empezar. Si su historia tocó algo en tu corazón hoy, hazme un pequeño favor, dale like a este video. Eso me dice que quieres más historias como esta. Déjame un comentario abajo, dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Comparte este video con alguien que necesite escuchar que empezar de nuevo es posible. Y si aún no te has suscrito, únete a nuestra familia. Cada semana compartimos nuevas historias sobre mujeres que se niegan a quedarse rotas. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.